Entonces, la serie es la integridad, justicia y veracidad de la palabra de Dios. Empezamos con el primer tema. El primer tema se llamaba el alma, el espíritu y la legalidad de la palabra. Para esto tenemos que entender que el ser humano es espíritu, alma y cuerpo, y tenemos que ver de qué manera la palabra trabaja tanto en el alma, tanto en el cuerpo como tanto en el espíritu. Entonces, por eso que le llamé el alma, el espíritu y la legalidad de la palabra de Dios. ¿Por qué legalidad? Porque la palabra de Dios es legal en toda la tierra. No hay sitio donde sea ilegal. Cuando la palabra de Dios se habla y se explica y se manifiesta, se profetiza, se proclama de la manera correcta, con la autoridad correcta, esa palabra es legal. Su palabra jamás va a regresar vacía. Va a cumplir con su cometido. Pero ¿por qué no vemos resultados? No por la legalidad de la palabra, por la falsedad de nuestros actos. Que de repente no lo estamos haciendo con la correcta convicción, de repente no lo creíste, no lo entendiste, no lo sabes, lo estás diciendo como un gloria, aleluya, amén. A su nombre, gloria. ¿Sí o no? Modismos en la iglesia que se han creado y lo hablamos sin convicción, simplemente por tradición. Estábamos hablando de que vamos a hacer la próxima conferencia New Life Conference, porque si estamos en Cristo, nueva criatura somos, entonces ya no va a ser Restoration Bootcamp, va a ser New Life Conference. Entonces no puedes gozar de una nueva vida si no tienes una mente renovada. No podemos gozar de las cosas que Dios tiene para nosotros si nuestra mente no se renueva. Si tu mente no se renueva, no vas a poder entender todas las cosas que Dios ya ha hecho por medio de Jesús para tu vida. Y ese es el problema de la iglesia. Estamos tratando de caminar y conseguir cosas por nuestros actos, nuestro esfuerzo, cuando ya Él las hizo todas. Solo tienes que creerlo y entenderlo. Citamos 1 de Timoteo 6, capítulo 6, verso 12, donde dice: pelea la buena batalla de la fe. También dijimos que la buena batalla no es pelear contra el enemigo, no es pelear contra el diablo. Hemos malentendido ese texto. Por eso que hay muchos ministerios que están haciendo todas las semanas guerra espiritual. Al pobre demonio está tranquilo y lo están molestando, están escarbando el hormiguero. Jesús jamás nos pidió que escarbáramos el hormiguero. Los demonios se manifestaban y se iban. Él no iba buscando chamucos, no parecía cazafantasmas. Entonces tenemos que entender que ese texto nos está diciendo que peleemos la buena batalla de la fe. La fe. La batalla no es contra el diablo. La batalla es contra los argumentos y sugerencias del diablo que va a hacer en tu vida para poder desacreditar la veracidad de la palabra de Dios. Esa es la pelea. El diablo no te hace cosas malas, te da una sugerencia. Tú la abrazas, juegas con ella y terminas haciéndola. Es la verdad. Yo lo he hecho. Lo hacemos todo el tiempo. No es el diablo el que te empuja. Él te pone la manzana y tú te la comes. Así es simple. Para esto tenemos que entender que hay 7 dimensiones de la palabra de Dios. Número 1, la palabra te salva. Eso está en Romanos 1:16. Número 2, la palabra te hace sabio para la salvación. Segunda de Timoteo 3:15. Número 3, la palabra nos renueva el entendimiento. Romanos 12:2. Número 4, la palabra alimenta nuestro espíritu. Primera de Pedro 2, del 2 al 3. Número 5, la palabra es nuestro pan de vida diaria. Mateo 4:4. Número 6, la palabra nos capacita para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, del 16 al 17. Y número 7, la palabra es nuestra espada espiritual. Efesios 6:17. La palabra es la espada con la que le vas a cortar la cabeza a cualquier Goliat que tengas. Nadie es salvo sin la predicación del evangelio. Es la palabra la que produce arrepentimiento y luego empieza el nuevo nacimiento. Ninguna persona es salvo sin la predicación del evangelio. Tú no eres salvo porque oras, porque ayunas. No eres salvo porque te piden un diezmo, una ofrenda. No eres salvo porque haces un cheque. No, eso es robo. Yo he visto personas que dicen, tiene problemas con su familia, no se preocupe, la salvación. Créale a Dios, un acto en fe. Haga un cheque de tanto y va a ver que Dios va a hacer su obra. Eso es robo y por eso que ven mal a los pastores. Pero si tú no es la culpa de ellos, es la culpa de la gente que es ignorante y no sabe, no lee su Biblia. ¿Sí? Di cálmate, pastor. Take it easy. Ok.
Muy importante, una persona sigue naciendo en diferentes esferas. Nacimiento tiene que ver con la nueva etapa de entendimiento y revelación en las cosas del reino. Dijimos que el nuevo nacimiento no es una sola cosa. El nuevo nacimiento no ocurre en lo físico, no ocurre en el alma, en la mente, ocurre en el espíritu. Cuando tú naces de nuevo en el espíritu, tú eres una nueva criatura. Pero ese nacimiento es una esfera en donde tú vas a pasar por etapas de entendimiento y revelación. Hay gente que no ha nacido de nuevo en las finanzas. No se le ha metido a la cabeza que la pobreza no es para ellos. ¿Ya ven? La mente todavía, pastor, pero tengo deudas. Sí, las deudas están ahí, pero la fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Punto. El cristiano vive por fe, no por vista. Entonces tienes que analizar qué áreas todavía no estás naciendo de nuevo. Tus hijos tienen problemas, te han dicho que se los va a llevar las drogas, cualquier cosa. No has nacido en esa área todavía, no has creído que tú y tu casa son salvas. Entonces, el nuevo nacimiento es una esfera en donde tú vas de etapa en etapa creciendo, fortaleciéndote y madurando. Y para eso vienes a la iglesia. También habíamos dicho que todo en la dimensión de tu espíritu está completo. Nada se queda a medias. Tú eres tan completo y perfecto en el espíritu que por eso Dios decidió vivir dentro de ti. Ojo aquí, en el espíritu nada se queda a medias, ya tú estás bien. Tú eres perfecto, idéntico a Jesús. La mente humana no lo entiende. Porque te ves al espejo y ves tus defectos. Pero en el espíritu tú ya has sido salvo. Dios no va a mandar a Jesús a que crucifique, a que muera en la cruz cada vez que haces una burrada. En el espíritu ya eres salvo. Tal vez, muchos pastores me dicen cuando enseño pastor, usted está enseñando o incitando a pecar. No, estoy incitando a que entiendan la revelación de lo que Dios hizo. Y en algún momento ese espíritu va a comenzar a dominar el alma y el alma al cuerpo y vas a dejar de hacer tarugadas. Vamos a dejar de hacer tarugadas. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, nuestro problema está en el alma. El enemigo número uno del poder de Dios es un alma dañada y afectada. Muy importante, ¿se acuerdan que hablamos de esto? El enemigo del poder de Dios, para que ese poder fluya, es un alma, es una mente, una personalidad dañada. Porque no tiene la capacidad de poder creer lo que Dios quiere hacer en su vida o ya hizo. Porque está dañada, hay resentimiento, hay temor, hay miedo, hay frustración. Por situaciones o X situaciones que haya pasado, pero Dios por eso te dice que renueves tu mente. Renueva tu alma con nueva información para que así seas transformado. Por eso vienes a la iglesia, para escuchar. Y si dejas de mirarle los ojos verdes al pastor y te enfocas en la palabra, hay más posibilidad de que tu mente se renueve y puedas entender y sale la revelación de la palabra. Un alma enferma bloqueará el poder que ya se te ha sido dada en tu espíritu. Simplemente un alma enferma no dejará fluir el poder de Dios. No puede fluir el poder de Dios. No que no tenga poder, sino que no puede porque se encuentra con una pared. Y esa es tu alma herida, dañada. También hablamos de David. Hablamos cómo David se posicionó a pelear con Goliat. Ese niño tenía un alma sana. Sana. No tenía experiencia militar, pero sin embargo cuando le dijeron que había un Goliat, él dijo, yo me lo he hecho. Su alma, su mentalidad. Dijo, tú vienes con espada, con jabalina, pero yo vengo en nombre de Jehová de los ejércitos y hoy día mismo te corto la cabeza. Reaccionamos así ante un problema. Ajusta el dinero, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu alma? Cuando hay deudas, ¿cómo está tu alma? Cuando viene la enfermedad, ¿cómo está tu alma? Obstruyes el poder de Dios. Obstruyes lo que Él quiere hacer. Con una actitud. Lo que se activa cuando ves a los gigantes, cuando ves un problema en tu vida, es el espíritu. Lo que se tiene que activar es el espíritu, no tu carne. Muchos vienen un problema y lo primero que se activa son las emociones. El miedo, el susto, el rencor. Es el espíritu que se tiene que activar. Nuestra pelea no es contra carne ni sangre. Nuestras peleas, nunca pelees tus batallas desde el campo de tus emociones. El primer arma que debes usar en una batalla espiritual es tu confianza en Dios. Si tú estás peleando tus batallas, cualquiera que sea en tu vida, desde el campo de tus emociones, vas a perder.
La primera arma que tienes que usar es tu confianza en Dios. De ahí parte lo demás. Si no utilizas tu confianza en Dios, lo demás va a ser débil. Cada vez que en tu espíritu, cada vez que un espíritu inmundo quiera darte pelea, tu espíritu se va a activar y lo va a reconocer. Ojo aquí. Porque hay peleas espirituales, hay cosas que son provocadas por el espíritu inmundo, otras cosas que son provocadas por tu propia conducta y otras cosas que son circunstancias de la vida. Pero cuando viene algo que es espiritual, tu espíritu lo va a reconocer y se va a activar. Pero si tu alma está enferma, pelearás la batalla desde el campo de tus emociones y lastimosamente vas a perder. Porque si hay más temor en ti, si hay más rencor en ti, si hay más ira en ti, si hay más resentimiento en ti, vas a pelearla con la carne, con tus emociones y no con el espíritu, y vas a tronar. El enemigo se va a comer tu lunch y va a reventar la bolsa. Cada vez que alguien tiene miedo, tiene asuntos en su alma. Es una manera de saber cómo estamos en el alma. Si tienes miedo, es porque hay algo en tu alma. No te sientas mal, no he venido a condenarte. He venido a que te des cuenta y en la presencia del Señor lo soluciones. Pon mucha atención. La legalidad de la palabra y la justicia de Dios solo puede fluir sobrenaturalmente en un alma que está sana. Un alma que no está sana, ya dije, la legalidad, porque la palabra de Dios es legal, no va a poder fluir por una actitud. La señal de una persona que tiene el alma enferma y que no prospera es que siempre está atacando a los que sí prosperan. Una señal visible que una persona está mal del alma, es que siempre critica lo que no puede obtener. Siempre, siempre, siempre. La legalidad de Dios es afirmar al hombre que tú llevas dentro. La legalidad de la palabra es para que pueda afirmar el hombre que tú llevas dentro, la nueva criatura que tú llevas dentro, no el cristiano que viene acá a hacerse religioso, no el que salió de la calle, no el que te enseñó tu mamá, tu papá, no el que salió de un instituto bíblico, no el que te dio la profesión de una universidad, no. La legalidad de la palabra es afirmar al hombre espiritual que tú tienes dentro. Pero si ese hombre espiritual está limitado por que el alma está enferma, ¿qué va a afirmar? Un hombre espiritual débil. Jamás dudes que puedas tumbar un Goliat, porque jamás Dios te pondrá enfrente de un gigante que tú no puedas derrotar. Jamás Dios te va a permitir que pases por un problema que tú no puedes derrotar. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. ¿Lo crees? Vívelo. En tu espíritu está el poder para vencer a tus gigantes, pero para que ese poder se manifieste tienes que arreglar tus problemas en el alma. En el espíritu te dije que eres como Cristo. En el espíritu tú estás capacitado para todo. En el espíritu tienes un Dragon Ball. En el espíritu tú tienes un Superman, un Batman, un Iron Man. En el espíritu tienes un Avenger. En el espíritu lo tienes. En el espíritu. En el espíritu. Eres perfecto. Pero si tu alma está dañada, jamás podrás hacer eso. Porque el espíritu no va a poder manifestar lo que el poder de Dios quiere dar si tu alma lo para limitando por miedo, temor, duda, ira, resentimiento. ¿Se entiende lo que estoy hablando? Las transacciones en el espíritu no es que alcances nada, es que recibas todo. Las transacciones en el cuerpo, en el alma, que todavía no han sido redimidos, es hacer cosas para alcanzar. Me porto bien para alcanzar. Pago mis diezmos, mis ofrendas para alcanzar. Ayuno, oro para alcanzar, siempre para alcanzar. Pero las transacciones en el espíritu, cuando tú eres maduro, la transacción es para recibir lo que Dios ya te dio, que es diferente. Santo Dios. El poder no está en trabajar para obtenerlo, el poder está en la habilidad de recibir todo lo que papá ya te ha dado. No te quiere dar, ya te ha dado. Pero una mente, un alma, una persona con un alma herida, dañada, no tiene esa revelación. El reto más grande que tienes luego que Dios resucita tu espíritu es renovar tu mente. De nada te sirve ser una criatura nacida de nuevo si tu mente no se renueva. De nada te sirve. La iglesia está llena de eso.
La iglesia está llena de gente. Ha nacido de nuevo, ha recibido a Cristo, pero no quiere renovar el coco. Y por eso que viven una vida limitada. Si el espíritu resucita y la mente no se renueva, el creyente jamás tendrá la capacidad de vivir reino. Jamás. Si un nacido de nuevo no renueva su mente, esto es lo que te va a suceder. Ojo aquí, para aquellos que han nacido de nuevo, pero no quieren renovar su mente. No tendrá la capacidad de vivir como el diseño original. No tendrá la capacidad de recibir. No tendrá la capacidad de dar. No tendrá la capacidad de dominar y gobernar. No tendrá la capacidad de desarrollar ni multiplicar. Una vida limitada, qué triste. No es suficiente nacer de nuevo si la mente no se renueva. No te quedes en el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento te hace sentimental. Ya recibiste a Cristo, sentiste, vienes por emoción. Pero si tu mente no se renueva, nada va a pasar en tu vida, nada positivo. Luego vimos el segundo tema. El segundo tema fue el poder de entender la palabra. El poder de entender la palabra. ¿Por qué es importante este tema de entender el reino? ¿Por qué es importante entender el reino? Porque la iglesia existe para entender el reino de Dios. La iglesia somos nosotros. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Nosotros no fuimos llamados a ser un grupo religioso. Fuimos llamados a entender el reino de Dios. Si nosotros no entendemos el reino, no podremos vivir reino. Y si no entiendes y no vives reino, no puedes extender el reino. Tú no puedes extender con efectividad lo que no entiendes. No puedes. La iglesia no es un edificio, la iglesia es sobrenatural por tres elementos muy importantes, lo hablamos. Muchos piensan que la iglesia es un edificio. Si la iglesia fuera un edificio, si ese hubiera sido el propósito de Jesús, la Biblia diría que Él compró terrenos. Él nunca compró terrenos. La iglesia somos nosotros, somos el cuerpo y Él es la cabeza. El gobierno baja de arriba, de allá para acá. La iglesia es sobrenatural por la presencia de Dios en ella, porque existe la palabra de Dios y por la persona del Espíritu Santo. La presencia de Dios, nosotros no adoramos a un Dios muerto. No, porque existe la palabra de Dios. La palabra tiene vida y es eficaz. La persona del Espíritu Santo, nadie puede nacer de nuevo sin la presencia del Espíritu Santo. Nadie. La iglesia opera en el reino desde su gobierno y el gobierno de Dios siempre es la cabeza. La iglesia opera siempre desde el gobierno de Dios. ¿Dónde está el gobierno de Dios? En la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Jesús. Pero no nos queremos someter. Tú quieres ser la cabeza de tu vida. Y ese es nuestro problema. Entonces no estamos viviendo el diseño del reino. El reino no es una localidad física, el reino es una mentalidad. El reino es un lenguaje, el reino es un carácter que solo puedes llevar por la revelación del Espíritu Santo. El reino no es un lugar, el reino es un carácter, una mentalidad. Tú llevas el reino. Por eso que Jesús dijo, vayan y digan, el reino ha llegado, el reino está aquí. Si Cristo vive en tú portas el reino de Dios. Es un carácter, una mentalidad. Pero si tu mentalidad y tu carácter no es el correcto, ¿qué otro reino estás extendiendo? El tuyo posiblemente. Mejor el tuyo que el del chamuco. Jamás entenderás el reino si primero dejas que el Espíritu Santo abra los ojos de tu entendimiento. Nadie puede entender el reino si el Espíritu Santo no lo revela. Por eso que es importante venir a entender para que haya una revelación. No memorizar para sentirnos más teólogos. Porque hay gente que es una Biblia hablando, pero no entiende las cosas, no hay revelación, por eso que hacen burradas. Yo conozco gente que tienen una trayectoria grande en el Evangelio, pero hacen cada burrada, que es de niños de kindergarten. Porque no hay un entendimiento, no ha habido una revelación. Y sé que esto puede sonar muy ofensivo, pero es la verdad. El apóstol Pablo nos explica los beneficios que tenemos en el reino de una manera espectacular. Efesios 1:3, en la Nueva Traducción Viviente, dice: toda la alabanza sea para Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Nos ha bendecido, tiempo pasado. ¿Por qué es importante entender? ¿Por qué es importante que tengas el alma sana?
Porque si no entiendes, si no tienes el alma sana, jamás vas a entender que ya tú has sido bendecido tiempo pasado. Ya todo lo que necesitas está en los lugares celestiales. Solo por medio de la fe, un carácter correcto, una actitud correcta y un espíritu correcto, una mentalidad correcta, ¡pum!, comienzas a traer todo lo que te pertenece. Y a la iglesia no le gusta hacer eso, porque demanda trabajo, demanda carácter, creer. No cualquiera cree, no cualquiera cree. Creer es para valientes. Tú jamás podrás gozar de los beneficios que te da el reino sin antes entender esta verdad por medio de la revelación que te da el Espíritu Santo. No puedes gozar lo que papá tiene para ti si no entiendes primero. Luego Pablo, sabiendo esta poderosa verdad, levanta una oración tremenda en Efesios 1:18. Me encanta esta oración. Efesios 1:18. Pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender. No el corazón que bombea oxígeno. En la Biblia habla del corazón y lo dice a veces del corazón de carne o a veces del corazón del entendimiento. Cuando habla de entender es el corazón, la molleja que tenemos acá. Está orando, te pido que inundes de luz su corazón. O sea, hay muchos que están viviendo en oscuridad. Muchos vienen a la iglesia, pero la mente está oscura. Para entender, ¿qué cosa quiero entender? La esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, a su pueblo santo. ¿Quiénes? Nosotros. Ahí no lo entiendes porque dices, ay, si yo no soy santo, Señor, yo ayer me tomé una corona. Ayer hablé malas palabras, ya no soy santo. Porque no has entendido, te dije que en el Espíritu eres perfecto, por eso que Dios viene a morar en ti. Y no te estoy incitando a hacer tonterías, sino a que seas agradecido con lo que papá hace. Cuando tú entiendas cuánto Él te ama, te van a quedar pocas ganas de hacer tonterías. Es un proceso, tranquilo, es un proceso de transformación. Dice para que entiendan la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, a su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. Yo no sé tú, pero yo me considero una herencia. Entender es el fundamento más poderoso en el reino de Dios. Si no entiendes, no recibes. Tú nunca podrás poseer o gobernar aquello que no entiendes. Jamás. No puedes gobernar, ni puedes poseer, no puedes retener. Un esposo que no retiene a su mujer es porque no entiende a la esposa. Sorry. Un padre que maltrata a sus hijos porque no entiende al hijo. Una persona que no retiene un trabajo es porque no entiende el trabajo. No lo entendemos, no valoramos, no entendemos. Y no lo retenemos, ni lo podemos gobernar. Santo, oír la palabra es importante, pero entenderla es vital para la vida del cristiano. No solo te posiciones como oidor, hay que entenderla. Si no la entiendes, nada va a pasar. El éxito en la vida cristiana no depende de cuánto oyes, sino de cuánto entiendes de lo que oyes. ¿Estoy yendo muy rápido? Lo comprimí todo para dárselos suavecito. O sea, 3 prédicas les estoy dando en pocos minutos. Me quedan todavía 21 minutos, ya se me está acabando ya. Oír la palabra de Dios es importante, pero entenderla es vital para la vida del cristiano. No te conformes solo con oírla. Muchos creen que viniendo acá y haciendo acto de presencia y escucharla es suficiente. No, las cosas de Dios no se van a dar en tu vida porque vienes acá y simplemente haces acto de presencia. No, cuando tú entiendas, se te va a ser revelado. Y cuando se te es revelado algo, tienes la capacidad de recibirlo, de cuidarlo y de gobernarlo. Entendimiento, revelación es muy importante. El éxito en la vida cristiana no depende de cuánto oyes, sino de cuánto entiendes lo que oyes. Les puse el ejemplo, que a veces viene gente y me dice, pastor, qué tremenda prédica la que dio, wow, excelente. Me dice, le pongo 10 likes. Ya, cuéntame, ¿qué parte más te gustó? No, esa parte donde después de Santo Chicharrón, ahí había esa parte.
No, pero dime, ¿cuál fue? La verdad que no me acuerdo, pero de esa parte, toda la prédica estuvo bonita. Esos son los que están más perdidos que huevo en ceviche. Porque no entienden, vienen a escuchar nomás, a escuchar, y no entienden. Y no quiero incomodarte, bueno, sí quiero incomodarte, no quiero ofenderte, pero quiero incomodarte. Porque como dije la semana pasada, qué pena que uno venga solo a perder el tiempo, a sentarse, a escuchar y no a entender. Qué pena, qué pérdida de tiempo. Perdón, de repente muchos pastores me dicen, pastor, que Moisés está votando a los fieles de la iglesia, los religiosos saltan en un ratito. Pero yo quiero lo mejor para ti. Mi presencia no te va a cambiar. La iglesia, por más que le ponga más luces y por más que traigamos más músicos, más adoradores, no te va a cambiar. No te va a cambiar. Lo que va a cambiar tu vida es tu disposición de venir a escuchar, tratar de entender, comprender, y el Espíritu Santo te va a dar revelación de las cosas. Y así vas a comenzar a caminar en victoria, de gloria en gloria, no de fracaso en fracaso. Todo lo que entiendes, eventualmente lo vas a perder. Todo lo que no entiendes, eventualmente lo vas a perder. Porque no lo entiendes. No lo entiendes, lo vas a perder. ¿Cómo sabe, pastor, eso? Fácil. Jesús nos da una parábola tremenda que nos enseña. Mateo 13, 23, en la Nueva Traducción Viviente. Dice, las semillas que cayeron en la buena tierra, di conmigo, buena tierra, representan a los que de verdad, ojo aquí, a los que de verdad, o sea que hay gente que de mentira, a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios. O sea, si tú de verdad vienes, te expones, oyes y entiendes, te capacita, te califica, te posiciona para ser buena tierra. Es importante que entiendas esto, porque hay mucha gente que vive juzgando a otros que de repente no están caminando derecho porque están en un proceso de transformación. Su mente está siendo renovada y todavía están de repente atados a algunas cositas, pero tienen más disposición de entender y comprender que uno que no habla lisuras, que un santurrón. Y estamos señalando, la buena tierra es Él y no tú. ¿Te das cuenta? Nos posiciona como fariseos. Tanto chicharrón. Luego dice, y producen una cosecha al 30, 70 y hasta 100 veces más numerosas de lo que se ha sembrado. O sea, no solo te posiciona el escuchar, el oír y el entender, no solo te posiciona como una buena tierra, sino también que te hace dar una cosecha tremenda al 30, 60 y al 100. Santo Dios. Ojalá que me estés entendiendo lo que te estoy diciendo. Porque si tú entiendes lo que te estoy diciendo y tú comprendes, te posicionas como una buena tierra y automáticamente vas a recibir 30 de cosecha en tus finanzas, 30 de cosecha en tus negocios, 30 de cosecha en tus hijos, 30 de cosecha en tu vida, 60 de cosecha en tu vida, 60 de cosecha en tus finanzas, 60 de cosecha en tu salud, 100 de cosecha. Vas a recibir al 30, al 60 y al 100. Por un principio. No por religiosidad de cuánto tiempo vienes a la iglesia, sino por un principio que tú activas de escuchar, oír y entender. ¿Se está comprendiendo lo que estoy diciendo, mi amada iglesia? Es importante, esto te puede salvar tu vida. Lo que oyes y no entiendes va a frustrar tu vida. Oyes y no entiendes, te frustras. Y miren, le voy a dar un ejemplo, ¿ok? Hay cosas que a uno no le gusta hacer. Seamos sinceros. El otro día compramos unos muebles arriba y si yo lo hacía, yo me frustro. ¿Por qué? Porque no me interesa entender eso. Perdón, no me gusta, no me agrada. Leer las instrucciones no me agrada, pues.
Si lo tengo que hacer, lo tengo que hacer, ¿no? Pero me frustro si lo armo, si sigo con esa actitud. Sin embargo, vino Betsy y Betsy rapidito, entendió uno y se armó los demás. Rapidito, pa. El que no se preocupa en entender se frustra. Por eso que muchos cristianos frustrados, porque vienen y no entienden la Biblia. Pastor, ¿cómo es esto? Pastor, ¿qué dijo? Tienes 30 años y no entiendes la misma cosa. La manera como entiendes es la manera como te estableces en el reino. Todos quieren vivir reino, pero ¿cómo te estableces? Si tú no entiendes la palabra, no te preocupas en entender, te vas a posicionar de manera incorrecta. Mira, vamos a Mateo 13:13 otra vez. Jesús dice, las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios y producen una cosa. Pero después dice, ahí lo copié mal. Después dice, las otras semillas, la que no produce es la que no entiende. La mala tierra es la que no entiende. Vienen las aves y se roban la semilla. Tu falta de disposición de no querer esforzarte a entender la palabra de Dios no solo te califica para ser una mala tierra, sino que viene el diablo y te roba la palabra de Dios. Ahí te roba la legalidad, la veracidad y la integridad de la palabra de Dios. No porque no lo sea, sino porque no lo entiendes, no lo vives. Y no puedes vivir reino. ¿Se dan cuenta lo importante? Yo creo que con esta parábola Jesús nos dio en la torre. O sea, de ahí parte todo el problema. De ahí parte tu problema y tu beneficio. Te va mal porque no entiendes. Te va bien porque entiendes. Punto. Fácil, lo resumí. No es suficiente oír. Si oyes y no entiendes, te califica como mala tierra. Pero si oyes y entiendes, te califica como buena tierra. El entender no solo te califica para ser buena tierra, también te califica para dar frutos. No damos frutos porque no entendemos. Escucha esto. Cada palabra que tú oyes y entiendes, tienes un derecho legal. Escucha bien, ¿eh? Cada palabra. Por eso te digo que la única parte de la Biblia que trabaja en tu vida es la que tú decides creer. Si la entiendes, la comprendes, hay un derecho legal. Agarré esa palabra, la escuché, la entendí. Ahora, ¿cuál es el derecho legal? Que vas a producir 30, 60 y 100. Espero que la estés captando. Por eso, cuando tú encuentras una palabra para tu situación, si tú te preocupas en entenderla, tú dices, Señor, hay un derecho legal. De acuerdo a este documento, Jesús dijo que el que entiende va a producir eso. Ese es mi derecho. Yo entendí lo que me has querido decir. Así que espero mi cosecha. 30, 60 y 100. Santo Dios. El entendimiento debe ser el fundamento de las reuniones en la iglesia. No simplemente el fundamento de venir a encontrar a Emanuel, Nicolás, lo abrazo a la hermanita, un besito, un abrazo. Ese no es el fundamento. El fundamento en la iglesia tiene que ser entender. Si no entiendes, ¿para qué vienes? Que muchos vienen, de verdad, muchos vienen para escuchar a la banda, de verdad. Ay, siento la unción, Rambo saca la bazooka, corta la rama seca, usa camay. El espíritu de Pastor Benji se quedó acá. Muchos vienen así emocionados. ¿Sí o no? La verdad. Pero su vida en la calle, de cabeza. ¿De qué te vale? No vivas de emociones. Escucha esto. El estar en el edificio no te hace iglesia. El poder del cristiano reside en convertirse en iglesia. O sea, en el cuerpo de Cristo. Lamentablemente, no todo el que está en el templo es iglesia. El poder del cristiano reside en convertirse en iglesia. ¿Quién es iglesia? Aquel que cree y entiende. Se posiciona como cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Muchos cristianos que vienen y no entienden nada, no son iglesia. Pero tranquilo, para ahí vas. Si en tu corazón está el querer entender, para ahí vas. Estás teniendo éxito, porque el éxito no es llegar a la meta. El éxito es la realización progresiva de una meta digna. O sea, si te estás encaminando a donde quieres llegar, estás siendo exitoso. Pero si tú deseas algo de allí y no estás haciendo nada por llegar, estás fracasando. Así que si estás en proceso, estás teniendo éxito, ¿sí? Iglesia no es saber tu posición física dentro del templo. Iglesia es entender cuál es tu posición en el reino como cuerpo de Cristo.
Iglesia no es saber que Nicolás está sentado siempre adelante. Iglesia no es saber que Miguel siempre se sienta acá a saltar. No, iglesia es saber cuál es tu posición en el reino. Si yo te pregunto, ¿cuál es tu posición en el reino? Entender es importante porque solo puedes gobernar en aquello que entiendes. Lo que no entiendes no lo vas a gobernar. Todo el infierno trabaja en hacer que no entiendas las verdades del reino. Todo el infierno trabaja en que tú no entiendas. Quiere desacreditar la palabra de Dios. Ojo aquí, las tinieblas significa ignorancia. La luz significa conocimiento. ¿Dónde estás viviendo? El diablo siempre tratará de cegar los ojos de tu entendimiento. Tu entendimiento se limita cuando tus ojos están puestos en los acontecimientos del mundo. Ojo acá, el diablo siempre se va a encargar de cegar tu entendimiento. Pero tu entendimiento se limita, tu capacidad de entender se limita cuando tus ojos físicos humanos están pegados en las circunstancias actuales de tu vida. Si te enfocas tanto en tus problemas, tu entendimiento se ve afectado. ¿Me dejo entender? El diablo no tiene miedo a personas, el diablo tiene miedo a gente que tiene la capacidad de entender las cosas de Dios. A ese le teme el chamuco. Una persona puede ser creyente pero operar en incredulidad. Esto es muy serio. Hay mucha gente que viene acá, son creyentes, pero no creen, son incrédulos. El creer en Cristo no te hace un creyente, porque paras viviendo en dudas. Una persona puede conocer a Cristo, pero operar en incredulidad. Una persona que no entiende no cree, y si no cree no puede ver la gloria del Evangelio. ¿Qué es la gloria del Evangelio? Buenas noticias. No entiendes, no puedes ver las buenas noticias. El ser humano solo llegará hasta lo que entiende. Nada más. Romanos 12:2 dice: no te amoldes al sistema de este mundo, más bien sé transformado. ¿Cómo te transformas? Por medio de la renovación. ¿Y qué tengo que renovar? Tu entendimiento. ¿Y para qué tengo que renovar mi entendimiento y ser transformado? Para que así puedas entender la perfecta, buena y agradable voluntad de Dios para tu vida. Tú jamás podrás conectarte a la voluntad de Dios si no renuevas tu entendimiento. Eso está duro. Jamás vas a conectarte a su voluntad. Aunque su voluntad sea buena, aunque su voluntad sea agradable, perfecta para tu vida, aunque Él quiera hacer cosas en tu vida, jamás te vas a conectar a esa voluntad si tu entendimiento no se renueva. Sin entendimiento no hay transformación de nada. Pero la transformación de la que habla Dios es tu cuerpo espiritual que madure, que se fortalezca en revelación, entendimiento y llegue a dominar a tu alma y tu cuerpo. Tú no puedes poseer nada de lo que ya se te ha concedido en el reino si primero no entiendes. No puedes poseer nada si no entiendes. Absolutamente nada. Ahora vino el tercer tema, el poder de atar y desatar. Ya se los dije, está fresquito. Eso es poderoso, el poder de atar y desatar. La autoridad que te da la palabra no es un sentimiento. Cuando hablamos de atar y desatar es por una acción que Cristo hizo en la cruz por ti. Tú atas y desatas por la autoridad que Cristo te dio. No por un sentimiento. La autoridad de atar y desatar es un principio en el nuevo pacto, por lo que Cristo ya hizo en la cruz, no por lo que va a hacer, por lo que ya hizo, tiempo pasado. Por eso, si no tienes entendimiento, si no tienes revelación, no puedes atar y desatar correctamente, no sabes lo que estás haciendo. Hay mucha gente en la iglesia que está atando demonios, está atando espíritus y no sabe lo que dice. Lo han escuchado, lo han mirado, lo han oído y viven solo de emociones. He ido a iglesias donde me han invitado a predicar y porque no he gritado, no he sacado fuego, no he hecho caer polvo de oro, me califican como que no soy buen pastor. Emociones, religiosos. Quieren vivir de la manifestación del poder de Dios, pero no quieren que el poder de Dios transforme su carácter. Perdón a todos los que están ahí, los amo. Pon atención, tú solo puedes atar en la tierra lo que Jesús ya ató por ti. No puedes atar nada aquí sin que antes Él lo haya hecho. Él ya lo hizo. Ya lo hizo, ya lo hizo, Él ya lo hizo. Ya lo hizo. La autoridad de la palabra
está en atar en la tierra lo que Él ató por ti en el cielo. Simple, simple. Un cristiano jamás podrá vivir a su máximo potencial estando atado a una vida de esclavitud. Muchos estamos atados por nuestras confesiones. No tengo, no hay, estoy pobre, mi vida, mi problema, yo soy así, mi niñez, mi papá, mi mamá, mi enfermedad. Te estás atando, atando, atando todo el tiempo, atando. Y así vives. Porque la autoridad está ahí. Y tú, porque no tienes entendimiento, vives atándote. Y no solo a ti, a tus hijos también. A tus hijos también. Cuando tú entiendas eso, tú vas a profetizar con tus hijos. Tú vas a hablar no sus defectos, sino sus virtudes. Tú vas a decir cuán grandes son, cuán bellos, cuán inteligentes, cuán salvos son. Tú vas a hablar así. Vas a atar y edificar correctamente con tus labios. Pero porque no entiendes, no lo hacemos. Mi pueblo muere por falta de conocimiento, dice Oseas. Es destruido por falta de conocimiento, no por falta de unción. No por falta de unción, por falta de conocimiento. El conocimiento es más grande que la unción, porque la unción, escúchame, la unción no puede ser mayor que el conocimiento. Porque de nada sirve que seas una persona ungida si no tienes la sabiduría y el conocimiento de Dios, la revelación y el entendimiento. De nada te sirve. ¿Para qué? ¿Quieres que te lo pruebe? Dime, sí, pastor. Sí, pastor. Ok. La Biblia dice que Jesús a los 12 años ya estaba en el templo con los grandotes, con toda la gente que los escribas de la ley y todo, y decía que crecía en sabiduría, en entendimiento y favor a los 12 años. ¿Y sabes qué? No estaba el Espíritu Santo, el que da la unción. El Espíritu Santo le cayó a los 30 años. Por eso que la unción no es más poderosa que el conocimiento. Porque ¿de qué vale que tengas unción si no tienes conocimiento? Tú no puedes operar en algo que no sabes que tienes. El conocimiento establece quién tú eres en Cristo. Escúchame, el conocimiento. Ok. La unción, a veces tienes la unción, estás cargado de unción, pones las manos, oras, levantas muerto, todo. Pero viene una adversidad y se te fue la unción. Te estresas. Cheteachachi. Pero si tienes el conocimiento, si tú entiendes y comprendes lo que ya se hizo por ti en la cruz, tu posición y tu caminar va a ser diferente a pesar de cualquier circunstancia negativa en tu vida. Lo que la unción no puede hacer. ¿Se entiende lo que estoy hablando? Espero que me estén captando, Dios mío, porque te estoy soltando santo chicharrón. El sentir sin conocer no es suficiente. Mucha gente viene a sentir la presencia de Dios, mas no tiene la intención de conocer más de Él. Dios está cansado de eso. Venimos a la iglesia a sentir, pero no a conocer más de Él. Él no quiere que lo sientas. Él quiere que lo conozcas, para que así entiendas su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Mientras más lo conoces, más se renueva tu mente. Mientras más se renueve tu mente, más te transformas. Y cuando te transformas, jamás vas a dudar de tu papá. Porque sabes, su voluntad es buena, agradable y perfecta. A pesar de cualquier circunstancia, tú vas a decir, yo sé que la voluntad de mi padre, a mi vida, a mi problema, es bueno, agradable y perfecto. Así que, take it easy. No me preocupo. Una mente renovada. ¿Estoy siendo muy duro, pastor? Ok. Escucha esto. Cada vez que tengas un problema y tú declaras que todo estará bien, porque Dios está trabajando en tu situación, tú estás atando y estás amarrando a tus declaraciones. Escucha bien, una mente renovada, una persona que entiende. Cuando viene un problema y a pesar del problema tú hablas correctamente, hablas positivamente, tú estás atándote a un gran futuro. Tú estás atándote a algo que Dios ya estableció y se va a manifestar en tu vida. Lo vas a ver. Es con la boca que atas las cosas que salen de la abundancia de tu corazón. No se te salió. Muchos están atando cosas malas. Estás atándolo para ti. Porque en la abundancia del corazón, habla la boca. Cuidado con tus palabras. Cuando entiendas el poder de Dios en las palabras, en tus palabras, cuando tengas la revelación de que en tu boca está el poder de la vida y de la muerte, vas a tener cuidado de lo que hablas. A tus hijos, a tu esposa, a tu billetera, hasta a tu pastor. Sí, háblame bien.
Un pueblo que conoce a Dios es un pueblo que se esfuerza en seguir avanzando firme a pesar de la mala situación. Escucha bien, un pueblo que conoce a Dios. ¿Tú conoces a Dios? Levanten la mano los que conocen a Dios. ¡Qué bueno! Entonces tú tienes el derecho, no, tienes la obligación de avanzar firme en la vida, confiando en Dios, a pesar de cualquier circunstancia negativa. No está fácil. Conocimiento es la acumulación de información de algo determinado. El conocimiento que habla la Biblia no es un conocimiento teológico, es un conocimiento que envuelve revelación. La palabra tiene dos estados, el estado logo y el estado rema. No me da tiempo para hablar de eso, lo vamos a hablar después. Tú puedes conocer muchas cosas que la Biblia te dice, pero al mismo tiempo puedes carecer de revelación de muchas de ellas. ¿Se han dado cuenta mucha gente que dice, como dice Proverbios, como dice Salmos, como dice tal, conocen la Biblia, son una Biblia andando, pero no tienen la revelación de ellos? El conocimiento por revelación te da la capacidad de ver cosas que tus ojos humanos no pueden ver. ¿Por qué es importante la revelación y el entendimiento, el conocimiento en tu vida? Porque te da la capacidad de ver cosas en la oscuridad, en tus problemas, en la crisis, en la economía. Ahorita se viene una recesión, pero para los cristianos no. Pero si tú no tienes entendimiento, no tienes revelación, no tienes conocimiento ni sabiduría, solo vas a ver lo que tus ojos humanos ven, que se está ajustando la situación. Y eso va a afectar tu alma. Muy importante. El conocimiento no te capacita para que seas como una biblioteca andando. El conocimiento te capacita para que actúes con más sabiduría en la vida. Mucha gente, les puse el ejemplo, tienen un doctorado, 2 doctorados, tienen una buena profesión, pero están endeudados. Tienen conocimiento, pero no tienen sabiduría. De nada te sirve el conocimiento si no aplicas sabiduría. Entonces, sabiduría es revelación. Sabiduría es, yo lo llamo someter todas las cosas a los pies de Cristo. Sabiduría es aplicar, es la correcta aplicación del conocimiento que Dios te da. Dios te da el conocimiento, no lo del mundo. Dios te da el conocimiento aquí en su Biblia y tú lo aplicas, estás siendo sabio. Dios te da el conocimiento, la sabiduría aquí en la Biblia y tú no lo aplicas, estás siendo bruto. Sorry, es la verdad. Y yo también me pongo así. Tienes que entender que la palabra te da 4 cosas muy importantes. El conocimiento te da sabiduría, madurez espiritual, gracia con Dios y gracia con la gente. Es lo que dice la Biblia. Dice que Jesús crecía en sabiduría, entendimiento, en estatura, que es madurez espiritual del Hijo de Dios, y en gracia con Dios y con los hombres. O sea, cuando tú entiendes, llegas a tener sabiduría, conocimiento, entendimiento, tienes gracia y favor, las puertas se te abren. ¿Por qué a Berito me dice, hay tantos trabajadores en el y me llaman a mí para hacer una cosa, otra cosa? Entró en un sitio y ahora está haciendo el trabajo de ingenieros, ¿no? Trabajando con planos y todo. ¿Por qué? Porque entendió, se le reveló y aplicó los principios en su trabajo. Igual hermana Gloria, igualito, ¿cuántos aumentos le dieron a usted? No, creo que si no le pide matrimonio el dueño es porque lo ve al brother Jaime muy alto. Pero cuando tú tienes sabiduría, revelación, conocimiento, entendimiento, obtienes favor y gracia de Dios. Se te abren puertas en tu negocio, en tu trabajo, en donde sea. Pero si caminas chueco, haces otras cosas y no, pues ya es cosa tuya. No estás actuando con sabiduría. Estás usando la sabiduría del mundo. A mí mi amigo me dijo que haga eso. Es que el mercado dice que haga eso. Es que allá ellos también hacen. Esa no es sabiduría de Dios, papá. Sabiduría de Dios es la aplicación correcta del conocimiento que Dios te da en su Biblia. Ya voy a terminar. Te lanzo una perla. Dije el domingo, los sentimientos no tienen inteligencia. Mucha gente está tratando de arreglar sus problemas con sentimientos. Los matrimonios con sentimientos. Las relaciones de amistad con sentimientos. Problemas familiares con sentimientos. El sentimiento no piensa, es bruto. El sentimiento no tiene inteligencia. No tiene sabiduría. Los sentimientos no son inteligentes, solo tienen reacciones. Los sentimientos florecen por una reacción de lo que te hicieron. Pero esos sentimientos no piensan, solo reaccionan. ¿Se dan cuenta que muchos matrimonios quieren arreglarse teniendo un hijo más?
Sentimientos. ¿Sí o no? La verdad. Igualito. Ok. Tus deudas. Sientes que tienes que sacar otro préstamo, otra tarjeta de crédito, otra cosa. ¿Perdón? Otro carro nuevo. No hay sabiduría. Ay, santo Dios, una boca controlada por sus emociones atará lo bueno y desatará lo malo. Un ejemplo, a mí nadie me quiere, no tengo papeles. Tú decides, porque cuando tú hablas incorrectamente, tú te vuelves un recipiente. Tú decides en la vida ser un recipiente de las palabras de Dios o ser un recipiente de las palabras del diablo. Tú decides. La gente quiere milagros, pero no quiere conocimiento. Solo queremos experimentar el poder de Dios, un milagrito, pero no conocimiento. El milagro está bien, no está mal, pero el milagro te lleva a vivir una vida simplemente de misericordia. Tú no fuiste llamado a vivir por misericordias. A pesar de que la misericordia de Dios se renueva cada mañana y te da la oportunidad de ser mejor y de venir a su presencia, ese no es tu diseño. Ese es un beneficio, pero tu diseño como hijo de Dios es para vivir de gloria en gloria, de bendición, de derechos. ¿Se entiende? Pero cuando solo vives pensando en milagritos, solo quieres milagritos. Ya termino. Si tú tienes el Espíritu de Dios, donde tú llegues, los demonios tienen que huir, tienen que salir. Hablamos de eso también, porque tu espíritu es perfecto. Pero si tú no entiendes eso, no lo comprendes, vas a vivir acosado. Jesús hacía 3 cosas. Jesús dice en la Biblia que Él iba por toda Galilea enseñando, predicando y echando fuera a todos demonios. Ese es el diseño de la iglesia. Uno enseña porque tiene conocimiento. Cuando Jesús dijo vayan y prediquen el evangelio, te dijo que primero lo entiendas, no que te emociones. Mucha gente viene una semana a la iglesia y ya quiere ser pastor, ya quiere ir a predicar, se ven emocionados. No, tienes que saber enseñar, predicar, y la manifestación de Dios viene. El enseñar no es igual que el predicar. El enseñar viene el conocimiento de Dios. Si tú te posicionas para entender, ahí viene la predicación que activa el conocimiento que ya pusieron. Y cuando por medio de la predicación se activa el conocimiento que tú ya tienes, ¡pum!, suceden los milagros. La manifestación de Dios. Santo Dios. La persona que vive de misericordia vive limitado. La persona que vive por diseño vive de gloria en gloria. No vivas de la misericordia de Dios, no vivas de milagritos, vive por diseño, por derecho, como hijo de Dios. Cuando tú careces de conocimiento de lo que es tuyo, no podrás disfrutar de aquello que es tuyo. El diablo es más diablo donde hay escasez de conocimiento de Dios. Escúchame bien, tu ignorancia y tu falta de disposición de buscar entendimiento, conocimiento, sabiduría, revelación y entendimiento hace al diablo en tu vida más diablo, porque tu escasez de conocer de Dios lo magnifica y lo fortalece. Santo chicharrón. Mientras no tengas conocimiento y revelación de lo que te pertenece, no podrás disfrutar de lo que es tuyo. Gálatas 4:1 dice, en palabra de Dios para todos, perdón, lo que quiero decir es que mientras el heredero es niño, es como si fuera un esclavo, aunque sea el dueño de todo. Tu ignorancia te posiciona como niño, bebé espiritual. Y a pesar de que eres heredero de todo, como hijo de Dios, vives una vida esclavizada y limitada por tu falta de crecimiento en entendimiento, revelación, sabiduría. ¿Se entiende lo que digo, iglesia? Si tú me entiendes lo que yo te estoy diciendo, tu vida no, va a ser mejor. Vas a salir con convicción afuera, a vivir con derecho, porque has entendido, vas a activar cosas, vas a activar leyes, vas a recibir. La inmadurez espiritual es la mayor causante de que vivamos una vida en derrota
y no en victoria. Sin madurez, conocimiento y revelación viviremos como mendigos en un reino donde nuestro papá es el rey. La ignorancia te atará a no caminar en la voluntad de Dios para tu vida, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Mi amada iglesia, ¿se entendió lo importante que es buscar entendimiento, conocimiento? Porque eso nos va a atar a una vida que no hemos sido llamados a vivir. Mis amados, me gustaría decirte que los tiempos van a mejorar. No, los tiempos van a empeorar. La economía va a empeorar. Tu matrimonio va a empeorar. Tus finanzas van a empeorar. Las generaciones por el internet van a empeorar. Las cosas van a empeorar. Pero ¿cómo te vas a posicionar tú en esos momentos? Tu capacidad de entender, de aprender, de tener revelación, te capacita no solo como buena tierra, sino para dar fruto. Y te hace vivir por un derecho divino, al 30, al 60 y al 100. Pero tu falta de entendimiento, revelación, sabiduría y conocimiento te va a hacer vivir una vida limitada totalmente a un sistema del mundo donde vas a depender de tus emociones y de lo que las circunstancias te den, porque no vas a poder obtener ni arrebatar lo que Dios ya tiene para ti. Porque el que no entiende no califica para recibir. El que no comprende no califica para retener. El que no comprende no califica para gobernar. Espero que me estés entendiendo esta palabra y que te traiga luz y no oscuridad a tu vida. Porque si Dios nos dijo que nos sacó del reino de las tinieblas al reino de la luz es conocimiento, sabiduría, revelación de Dios. Y ahí puedes vivir reino. Pero ¿de qué vale que Él se haya sacrificado, haya muerto en la cruz, te limpió, te perfeccionó en el espíritu, ya tus pecados te han sido perdonados, eres una nueva criatura? Es más, te pongo un sello, ¡pa! Nadie te puede tocar porque eres propiedad mía, dice el Señor. Por eso que el diablo no te puede tocar. Tu batalla no es contra el diablo. Tu batalla son contra los engaños que está poniéndote en la cabezota. Y porque nos movemos en sentimientos, en emociones, no entendemos lo que Dios ya hizo y así poder mejorar nuestra situación. ¿De qué vale nacer de nuevo si nuestra mente no se renueva? La peor derrota de un cristiano es querer conformarse a vivir como nueva criatura sin renovar el entendimiento. No puede. Dios quiere que te transformes para que puedas entender su voluntad para tu vida. Y así puedas entender que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. No importa los problemas por los que estés pasando, y hay una solución en el cielo para tu problema. ¿Ya ves? Si hubieras entendido, hubieras comprendido, hubieras saltado de tu asiento. La solución para tu problema ya está en el cielo. Solo tienes que creerlo, entenderlo y recibirlo. No buscarlo, recibirlo. Ponte de pie, iglesia. Vamos a cerrar con una oración. Padre precioso Dios, cierra tus ojos. Padre precioso Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar en tu presencia. Gracias, Padre, porque tú nos has traído acá. Sé que estamos cansados, sé que mañana es un día de trabajo, pero ¿de qué nos vale ir a trabajar si no entendemos, Señor, tu voluntad? ¿De qué nos vale, Señor, salir al mundo si no hemos comprendido, no tenemos la revelación de que caminamos contigo y no solo, Señor? Espíritu Santo, ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos.
Tu palabra dice que tú traerás todas las cosas a nuestro recuerdo. Trae estas palabras que hemos escuchado el día de hoy a nuestra mente en todo momento. Que eche raíz en nuestro corazón y que se vuelva una convicción. Una convicción. Y que podamos realmente avanzar buscando el entendimiento, el conocimiento, la sabiduría, la revelación, Señor, que nos va a posicionar a vivir reino. El reino de Dios, no el reino de la religión. El reino de Dios, ese que nos diste acceso por medio de la vida de tu Hijo en la cruz, por medio de su muerte, Señor, por medio de su resurrección. Tú nos diste las llaves, Padre, y las tinieblas no tienen potestad sobre un hijo de Dios. Gracias, Padre, te damos. Declaramos, Señor, que desde hoy saldremos con una actitud diferente, con una mente renovada, no como mendigos, sino como hijos, posicionados en entender, en comprender, en buscar más de ti, entender más de ti, conocerte más a ti, ser más sabios y aplicarlo en nuestra vida diaria. Y permitirte, Espíritu Santo, que seas tú el que lidere y gobierne nuestras vidas. Gracias, papá. Gracias, Padre amado. Te bendecimos y te glorificamos en el nombre de Jesús.